Bienvenidos al episodio 4 de este podcast de Let's Byte, el podcast del CIDED, Centro de Investigación en Derecho Digital. Mi nombre es Alejandro Herrera, soy miembro del CIDED. Algún paréntesis, el CIDED es una asociación de profesionales, tanto en derecho como en otras tecnologías, que nos gusta investigar sobre temas de tecnologías emergentes, propiedad intelectual, datos personales. Hoy en este podcast tenemos un invitado de lujo. Les presento a nuestro amigo Sergio Oviedo. Sergio es ingeniero, es el ingeniero informático, es el director de la Escuela de Ingeniería en Software de Senfotec. Y Sergio, aquí muy bien, te dejo el espacio, un par de minutos para que nos des tu contexto, hablando de... Hola Alejandro, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo mencionaste, mi nombre es Sergio Oviedo Seas. Actualmente me desempeño como el director de la Escuela de Ingeniería Software de la Universidad Senfotec, mi alma mater. Me gradué en una ingeniería en tecnologías de información. También tengo posgrados en visión artificial, transformación digital, ingeniería del software con énfasis en inteligencia artificial. Y bueno, soy el eterno estudiante, el eterno aprendiz, porque en esta época que estamos no podemos dejar de aprender. Perfecto, Sergio. También gracias por acompañarnos. Y sobre todo con este podcast de hoy, que lo denominamos LLMs, los nuevos animales de la selva de IA. Es un nombre un poco extraño y aquí te traemos en el papel de un paleontólogo digital, ¿verdad? Porque queremos diseccionar esa nueva especie que se dice que ya existe en el planeta. Hay gente que ha dicho que es como una nueva especie, que es el IA, ¿verdad? Y entonces empezamos en ese trámite evolutivo de cómo ha venido evolucionando esos nuevos modelos de inteligencia artificial. Al principio, Sergio, para abrir el primer bloque, todo esto, ¿cómo se desarrolló? Digamos, todos esos chat GPT y Claude, y cómo están organizados en la primera era evolutiva, por así decirlo. Bueno, Alejandro, la inteligencia artificial se empezó a popularizar hace varios años para acá, pero no es nada nuevo. La inteligencia artificial sus principios vienen a inicios de los 80s. Entonces tenemos los primeros algoritmos de inteligencia artificial. La primera es que se escucha la palabra inteligencia artificial a partir de los 80s, pero hubo algo también que marcó este desarrollo y que fue el llamado invierno de la inteligencia artificial. Y que esto es básico para entender lo que está sucediendo en estos momentos. A pesar de que en los 80s había muchas ideas, se estaba trabajando, se definió el término y todo, hubo algo que enfrió todo lo de la inteligencia artificial y fue que no se avanzaba. No se avanzaba como se quería, no se veían nuevos desarrollos. Las empresas empezaron a decir que tal vez fue algo que apareció, pero que no iba a crecer. ¿Por qué? Porque el hardware no estaba permitiendo desarrollarlo como se quería. Ya en los 90s empieza este nuevo empuje y estamos hablando que en las últimas 3 décadas ha evolucionado y ha creado algo increíble, que es hasta lo que tenemos ahora. Y aquí a los 5 años, que todavía nos es difícil decir que lo que vamos a tener, pero en los últimos 3 décadas, en los últimos 30 años, ha habido un crecimiento exponencial, donde cada vez vemos cosas nuevas, y como tú lo dijiste ahora, el nuevo animal de la jungla, constantemente, y estos LLMs han venido a ser el depredador máximo, los que mandan en la jungla en este momento. Ok. Sergio, estos LLMs, que para que la gente que nos está viendo, estamos aquí hablando de lo que es ChatGPT o Claude o Grok, todos estos que existen ahora, que hace pocos años era inconcebible que usted se pusiera a hablar con una computadora y la hablara como un ser humano, ¿verdad? Pero, ¿cómo iniciaron? O sea, exactamente en el tema del lenguaje, ¿cómo la inteligencia artificial comenzó a manejar el lenguaje? Ok, Alejandro, entendamos primero que nada qué es la inteligencia artificial o para qué se crea la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se crea, es una tecnología que simula el pensamiento humano. Entonces, estamos tratando de simular lo que nuestro cerebro hace diariamente. Entonces, nuestro cerebro cuenta con redes neuronales, redes neuronales, y con algo muy importante, que es lo que nos hace diferente, que es nuestra memoria. Los diferentes tipos de memoria que tenemos, sensorial, corto plazo, largo plazo, y entre ellas hay diferentes tipos de memoria, se dividen en diferentes tipos. Entonces, la inteligencia artificial trata de simular exactamente lo que en nuestro cerebro sucede. ¿Cómo empezó? Bueno, tenemos que irnos un poquito atrás.
los nacimientos de la inteligencia artificial fue el Machine Learning, que eran algoritmos, especialmente matemáticos, probabilidad estadística, que nos permitían hacer algunos trabajos. Visión por computadora se usa mucho, cálculos, predicciones, etcétera. Todavía se usa mucho, pero como todo tenían su limitante. Entonces, al encontrar esta limitante que no nos permitía más allá de estos cálculos, de estas predicciones, de estos trabajos, fue donde nacen lo que le llamamos el deep learning o el aprendizaje profundo, y nace con la aparición de las redes neuronales, que tratan exactamente de simular lo que sucede en nuestro cerebro. Estas redes neuronales tenían un procesamiento secuencial, que entonces iban uno a uno procesando las cosas, lo que también generaba que era lentitud y también tenían un escalamiento limitado, iban a llegar a su punto. Dentro de las redes neuronales tenemos varios tipos, las RNN, que son los recurrentes, CNN, y los LSTM, Long Short Term Memory, que estas también vinieron a generar un cambio muy grande y fueron el siguiente paso, porque permitieron tener memoria. ¿Qué es lo que pasaba con el procesamiento secuencial? O sea, procesamiento uno a uno. Nosotros introducíamos los datos en los modelos de inteligencia artificial e iban uno a uno procesándose y dando un resultado bastante bueno, muy, muy bueno. Generaron un cambio, un avance enorme, pero era eso, era uno a uno y era el momento. No me permitía generar memoria ni de lo que había antes ni lo que había después. Entonces me limitaba a generar contexto en lo que yo estaba procesando. Cuando salen los LSTMs o la memoria a largo y corto plazo, lo que me permite es poder empezar a generar un poquito de memoria. Entonces, yo empiezo a guardar datos en memoria, y entonces estoy procesando y tengo el dato anterior, tengo el dato después, y eso me permite poder entender qué estoy procesando. Y eso es un gran crecimiento, porque ya como nuestro cerebro le empiezo a generar una memoria a corto plazo que me permite entender el contexto de lo que estoy procesando en ese momento. Ok, entonces déjame parar si te estoy entendiendo, Sergio. Al principio, los dinosaurios, ¿verdad?, de esta era evolutiva, de lo que tenemos ahora, son estas redes recurrentes y son, tenían la característica, y estas otras redes que nos acabas de decir, la característica de ir palabra por palabra, hablando el lenguaje, palabra por palabra, entendiéndolo, y estaban limitados en su memoria y en su contexto. Correcto. Y aquí te voy a hacer una analogía. Hay varias películas que a mí me encantan, y una de esas creo que entra al caso, que es Jurassic Park. Vos viste Jurassic Park, que todos empiezan ahí estudiando los huesos, hasta que logran encontrar algo que hizo el cambio. Entonces logran encontrar un ADN animal, y a partir de ahí empiezan a desarrollar los primeros dinosaurios, que en materia estaban en Costa Rica. Pero estos dinosaurios, esas primeras especies que ellos sacan, estaban contenidas, se podían ver un poco torpes, un poco escasas de movimiento, y estaban en un ambiente muy controlado. Cuando sacamos, después de la mitad de la película, cuando sacamos todos esos animales de ese control, ya empezamos a ver su desarrollo. Y conforme ellos se sueltan y quedan esparcidos, entonces ya dejamos de estudiarlos, de controlarlos, y empezamos a estudiar su comportamiento. Cómo se hacen, cómo están en la naturaleza, cómo cazan, cómo corren, cómo cohabitan con los demás. Entonces, eso fue lo que pasó con las redes neuronales. Hubieron situaciones que las empezaron a liberar y ya dejamos de verlas tan controladas, tan contenidas, y ya empezaron a explotar y a crecer. Ok, entonces, para ver, porque mucha gente dice que lo de Jurassic Park estaba en la isla del Coco, ¿verdad? Sí. Tenían los dinosaurios encerrados en la isla del Coco y después comenzaron a mutar, ¿verdad? Porque fui hace poco a ver la última película de Jurassic Park y ya eran dinosaurios mutantes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocasionó esa mutación? Digamos, ¿qué fue lo que hizo que esos dinosaurios iniciales, que son las redes recurrentes o la Long Short Term Memory, comenzaran a crecer, ¿verdad? Y a evolucionar y a mutar? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En una de las películas de Jurassic Park, no sé si la tercera o la cuarta, aquí me pierdo un poquito, ellos necesitaban una atracción nueva y diseñaron un nuevo dinosaurio. Empezaron a mezclar ADN de diferentes dinosaurios y animales para crear la nueva especie. Y entonces toman, por ejemplo, el Velociraptor, su capacidad comunicativa entre la especie y otros ADNs, y crean el máximo dinosaurio. Eso fue lo que pasó cuando aparecieron los Transformers.
Ya. Antes del 2017 existían los encoder y los decoder, pero fue la forma en que esta tecnología se usó a partir del 2017 para que los transformers quisieron el cambio evolutivo a ese depredador máximo que le llamamos ahora los transformers, los LLMs, que nos permitieron pasar de ese procesamiento secuencial, ese uno a uno que teníamos, a un procesamiento paralelo. Entonces, en lugar de ir procesando una palabra a la vez, por ejemplo, ya procesábamos una oración, procesábamos todo un contexto, y eso nos permitía que el contexto estuviera ahí. Al expandir el nivel de procesamiento, la capacidad que podíamos procesar a la misma vez, nos permite ya crear un contexto mucho más extenso. Nos permite entender las preguntas, procesarlas y dar respuestas. Y eso fue el detonante. Ok, vamos a ver, tal vez para ubicar aquí a la gente que nos escucha, cuando hablamos de Transformer, no estamos hablando de Optimus Prime ni Megatron, ¿verdad? Transformer es una forma de arquitectura de las redes. Correcto. Corregime si me estoy equivocando. Entonces pasamos de redes recurrentes, secuenciales, con poca memoria, que no tenía el contexto, a nuevos órganos que tienen las redes, una nueva especie, una evolución de la especie, donde ya permite manejar más memoria, permite manejar el contexto, ¿verdad? Que entendiendo el contexto es cuando usted está hablando con ChatGPT y le comienza a hablar, ponte en el rol de abogado especialista en tal cosa, ya lo estoy ubicando en contexto. Hace poco era impensable, ¿verdad? En estas redes. Sí, Alejandro, honestamente sí. Pasamos de estas redes que teníamos RNN, CNN, LSTMs, con un procesamiento secuencial uno a uno, a un procesamiento en bloque, en paralelo. Entonces, eso es lo que dispara que salga el nacimiento de todas estas plataformas de inteligencia artificial generativa, con los cuales creemos que hablamos, que creemos que hay alguien que nos está contestando, hablamos, y tiene un entendimiento del contexto, y bueno, y ha hecho un cambio a nivel social inmenso. Claro, claro. Y vamos a ver, en esta posibilidad de nuevo acomodo permite también aprovechar al máximo el hardware. Porque cuando vos lo haces de manera secuencial, por ejemplo, usas tarjetas de video, ahora que la gente dice, bueno, se ocupa GPUs. Por eso es que Nvidia subió tanto de precio la acción, ¿verdad? Entonces ya de pasar de secuencial a algo que es Transformer, es un monstruo de contexto, permite sacar mayor provecho a tarjetas de video, por ejemplo. Aquí te voy a mencionar otra película, otra de los clásicos que también me gusta. Dale. Y hay una parte en Iron Man donde él encuentra el diseño de una ciudad que le dejó el papá. Pero después él descubre una nota que el papá le dice que no era una ciudad, sino que era el diseño arquitectónico de una nueva fuente de poder. Y la nota dice, la tecnología de mi tiempo no me permitía desarrollarlo. Espero que la tuya sí. Eso fue lo que pasó en el invierno de la inteligencia artificial allá en los finales de los 80, principios de los 90. La tecnología no permitía generar. ¿Por qué? Porque al final el hardware es una limitante que tenemos. ¿Qué sucedió? En afán de buscar poder aumentar los videojuegos, en afán de poder hacer mejor renderizado cuando estábamos trabajando en diseño digital, empiezan a salir los GPUs, que este es otro tipo de tecnología, otro tipo de microprocesador que procesa en paralelo y tiene una gran capacidad y que fue creado para poder trabajar video. Pero descubrieron, y también ahí es otro tema, las blockchain, descubrieron que estas tecnologías permitían trabajar en paralelo operaciones rápidamente. Claro, y en las cripto también se usa mucho. Y empezó a salir el blockchain, empezó a salir minado de criptomonedas con estos GPUs, pero después se dieron cuenta también que para procesar todo este tipo de algoritmos de inteligencia artificial también eran genial por su paralelización y su velocidad de procesamientos sencillos. Entonces, se crea ese auge, empieza a nacer y explota. Y como lo mencionaste, empresas que estaban en este ramo, que iniciaron como empresas de tarjetas de video, crecieron enormemente. Nvidia ya está por $4 trillones, creo, su valor en el mercado, y están generando ese cambio, están permitiendo ese nuevo cambio. Ok, entonces repasemos por dónde vamos en la historia de evolución. Teníamos los dinosaurios atrapados en la isla del Coco, explotaron y mutaron,
¿verdad? Y ahí vienen los Transformers y los principales modelos que hay ahora ya todos se basan en Transformers. Me parece, residualmente quedará alguno, pero los más grandes por lo menos se basan en esa arquitectura de redes. Están basándose en esa arquitectura. Ok, pero aún así, y que podemos estar emocionados con el tema, hay voces críticas también, ¿verdad? Que por cierto, todo lo que estamos hablando en este podcast, tenemos una base de papers que los vamos a poner en la descripción del video, por si ustedes quieren también estudiar un poquito más a fondo del tema de IA y lo que estamos hablando en este podcast. Pero volviendo con el tema, hace poco Apple sacó un paper diciendo que realmente no piensa, digamos, que casi que podemos decir que esos modelos simulan pensamiento, pero que no son realmente inteligentes. Alejandro, dijiste que hay críticos todavía de la tecnología. Sí, y yo creo que yo soy uno de esos críticos. Créeme que me voy hacia el lado de la crítica. Me encanta la tecnología, la uso todos los días, pero sí creo que tenemos que tener conocimiento de la tecnología para poder usarla, comprenderla y poder sacarle el máximo provecho. Y entonces todos esos espacios educativos, de educación sobre el tema, son importantísimos, porque hay factores no solo tecnológicos, sino éticos, que se deben de tomar en cuenta en todo este desarrollo. Hay empresas que en estos días, bueno, el paper que mencionas de Apple, Microsoft sacó un reportaje la semana pasada también, y empiezan a hacer ciertas críticas o análisis de la inteligencia artificial. Ellos empiezan a hacer como un benchmarking, empiezan a hacer pruebas, a decir que la inteligencia artificial realmente piensa o no. Y esa es la pregunta que todos tenemos. Por ejemplo, yo ChatGPT lo uso todos los días. ChatGPT yo lo llamo Chapi. Para mí es Chapi. Entonces, yo me pongo a trabajar con Chapi todos los días. Tu compañero de día a día de trabajo. Es una herramienta ideal para poder organizar ideas, para poder debatir, para poder buscar información. Hay que tener cuidado cuando se busca información, sí. Entonces, excepto cuando comienza a alucinar, Chapi. Excepto cuando comienza a alucinar, que últimamente me le ha pasado mucho, a mi Chapi le ha pasado mucho, ¿eh? Pero es una herramienta y a veces perdemos, nos damos cuenta que estamos hablando con una computadora y creemos que estamos hablando con alguien más, con un ser vivo, porque sus respuestas, su análisis, todo lo que me da, hace esa alusión de que estoy hablando con otra persona. Entonces, eso nos hace pensar que es un ser vivo pensándote, que razona, que tiene pensamiento crítico, que tiene un montón de cosas como otro ser humano. Y la pregunta aquí que nos hacemos todos, ¿es eso cierto o no? Bueno, es todo un tema filosófico, ¿verdad? Que es controversial porque a la par de ese paper de Apple, ¿verdad? También hay estudios muy interesantes de Claude, de Anthropic, ¿verdad? Que es otro de los grandes modelos que se usa sobre todo para programar. La gente que usa programación generalmente usa más Claude, son preferencias. Yo uso Copilot. Copilot te da la opción de OpenAI o te da la opción de Claude. Cuando estás usándolos vas a ver una diferencia muy marcada entre el uno y el otro, en cómo las respuestas te lo da uno y cómo el otro te responde. Claude a veces te dice no, a veces trata de alucinar menos. OpenAI sí tiene toda la libertad de que te inventa librerías, te inventa un montón de cosas que no existen y te lo hace ver como cierto, hasta papers te inventa a veces. Eso depende de cómo están programados, qué es lo que hay detrás, cuál es su programación. Acordémonos que al final esto es unos y ceros, lo que hay atrás. Es una programación hecha por un humano al momento, y que tiene ciertos patrones o parámetros que debe seguir y de acuerdo a esos que responde y genera contexto con nosotros. Ok, pero siguiendo con lo del dinosaurio mutante, Sergio, que estábamos diciendo que Apple cuestionaba de que si realmente era inteligente, me parece que Anthropic también se ha enfocado más bien en cómo entender los modelos. Vamos a ver, tradicionalmente esos modelos los entender, cuando se dice que haya que hacer auditoría de IA, generalmente es o el algoritmo o los datos. Es como ver el animal en estático. ¿Dónde come el animal y dónde vive? Pero no vemos el animal cazando, ¿verdad? Correcto. Me parece que Anthropic es como le ponemos el microscopio con unos papers que ha escrito
y quiero ver cuáles neuronas se están activando cuando le doy ciertos patrones y qué pasa si muevo estas neuronas. Me parece que en un enfoque más como biologista, precisamente con lo que estamos hablando. A ese dinosaurio mutante quiero ver qué es lo que sucede cuando está cazando, ¿no? Ellos nos permiten hacerle una radiografía al dinosaurio y nos permite hacer exámenes al dinosaurio para saber cómo está, qué hace. Entonces, ellos lo que nos permiten, y este paper que mencionas, lo que ellos nos permiten es hacer un tracing y poder darnos cuenta por dónde está pasando las tomas de decisiones en la respuesta que me está dando el modelo. Entonces, yo estoy pudiendo analizar de una forma con datos el comportamiento del animal. Entonces, si nos vamos a los animales, estamos pasando ya de la paleontología, al estudio de huesos, a la etología, el análisis del comportamiento. Muy bien. Entonces, aquí vamos a otro animal que a mí me encanta. Y ya vamos a un animal más cerquita, tal vez. Los perros, por ejemplo. Para entender los perros y cómo se han entendido los perros es por medio de la observación en su hábitat, en su medio ambiente, cómo maneja con la manada, cómo cuida a sus cachorros. Todo ese análisis etológico, todo ese estudio etológico me va diciendo sus características y me va logrando ayudar a entenderlo, por qué hace las cosas, su instinto. El instinto del animal me permite entenderlo. Es interesante lo que estás diciendo, Sergio, porque de estos papers que sacó Anthropic, que como les digo, es la empresa que desarrolló Claude, ellos han encontrado que los modelos, inclusive cuando se entrenan en distintos idiomas, generalmente desarrollan patrones similares para mismos conceptos. Es decir, el concepto de perro es exactamente, o la activación de las neuronas es similar cuando se hace en inglés, en chino, en francés, como que se activan las mismas neuronas, ¿verdad? Las personas que hablan varios idiomas, Alejandro, y a veces tú les dices, ¿usted está pensando en inglés o está pensando en español? Y te dicen que cuando tú dominas bien un idioma es porque piensas en él. ¿Qué es lo que pasa cuando se manejan varios idiomas? Que digamos, si yo quiero pensar en micrófono, yo no pienso en la palabra micrófono, yo pienso en el objeto. Entonces, esto que acabas de decir, no es que ellos piensen en diferentes idiomas, sino que piensan en el objeto. Entonces, el objeto me permite parametrizar y me da el mismo patrón al analizar ese objeto. Y después lo que hago es que le doy una identidad en los diferentes idiomas. Entonces, eso permite, por eso es que en este estudio ellos ven que se mantienen patrones en ciertas características que ellos hacen durante las pruebas. Ok. Porque él está muy enfocado en el objeto que ya tiene parametrizado. Y tiene cierto sentido, porque y ese otro tema al que vamos, porque las redes, vamos a ver, no entienden español, inglés o francés. Ellos lo que entienden es números, ¿verdad? Entonces, al final, esas palabras en distintos idiomas, hay que se llaman lo que se llama tokenizarnos, hay que hacer un tratamiento y después hacer como embeddings, que son como vectores numéricos, que son los que esos modelos van a entender, ¿verdad? Para ellos es indistinto, no saben exactamente qué idioma es, sino que es numérico, ¿verdad? Numérico, si vamos ya a la parte de hardware, sí, todo se resume en números, pero ¿qué fue lo que ellos lograron hacer? Entonces, ellos dijeron, yo tengo que lograr entender esta oración, tengo que lograr entender las palabras. Entonces es donde se crea la parte de tokenización. Ok. Darle token, darle peso, darle valor, darle significado a las palabras. Entonces, cuando yo voy a hacer un proceso de tokenización, lo que agarro es el texto y le empiezo a dar un token a cada una de ellas y empiezo a darle valores. Y basado en eso, empiezo a buscarle las cercanías. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la inteligencia artificial es mucho, lo que hay detrás es pura matemática, probabilidad estadística. ¿Cuánto estamos más cerca de esto? Okay. ¿Cuánto la probabilidad está más cerca de esto? ¿Cuánto nos acercamos? Entonces, empiezan a darle contexto a las palabras dependiendo de su peso y dependiendo de otras palabras similares. Entonces, ellos buscan el contexto por medio de los pesos que le dan a los tokens, que al final los tokens son en la forma en que dividen la información que tienen de entrada. Entonces, estos son pesos que le dan y empiezan a buscar, utilizar esos pesos para darle contexto. Es como cuando en una oración nosotros agarramos el sujeto, el adjetivo. Entonces, ¿cómo entendemos la oración? Primero buscamos el sujeto, luego el verbo
y empezamos a hacer esta separación. Los tokens buscan hacer esa separación, darle significado por medio de pesos que estamos trabajando. Que sobre eso, Sergio, es muy interesante porque acaba de salir un paper, que como les digo, los papers los vamos a poner en la descripción para aquellos que quieran detallar más. Muy reciente, acaba de salir. No sé si habrás visto otro más reciente. Creo que a principios de junio del 2025. Y habla de que la parte de tokenización, que básicamente, como vos decís, es transformar esa frase en pedacitos y después darle valores numéricos, ¿verdad? Tiene un problema actualmente y es que se basa en diccionarios fijos. O sea, eso hace que se pierda un poco ese contexto que el modelo sí puede manejar. Entonces, hay propuestas de que eso sea un proceso dinámico. Es decir, que esa misma tokenización tenga que ver también con el contexto. Y un poco ahora, como estábamos hablando, puede ser que árbol esté más cerca de manzana. Si yo estoy hablando de un árbol como una entidad biológica, pero árbol puede estar más cerca, por ejemplo, de primo, si estamos hablando de árbol genealógico, porque son contextos distintos. Entonces, ¿cómo ves esa idea de que esa tokenización sea dinámica? O si lo estoy entendiendo bien. Vamos a ver, Alejandro, yo creo que el mayor problema, bueno, aparte de la información, la cantidad de información con que se entrenan estos modelos, es que tengan un contexto. Y ahí es donde nos fallan. A veces es donde estamos muy emocionados trabajando con la inteligencia artificial, con estas plataformas de inteligencia artificial generativa, y donde volvemos a la realidad que estamos hablando es donde me perdió el contexto totalmente. Entonces ahí es donde yo digo, estoy hablando con una máquina, se me olvidó. Perdió el contexto, voy a darle contexto nuevo. Entonces uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos que tienen todas las empresas es poder contextualizar mejor la conversación o el trabajo que estamos haciendo. Este paper de Apple, la crítica que está haciendo Microsoft y constantemente las pruebas que hacen los mismos usuarios, eso lo que nos permite es ir mejorando y que estas empresas mejoren sus modelos, sus entrenamientos. Por eso vemos que constantemente está saliendo una nueva versión de OpenAI, ChatGPT 4.1, OpenAI agentes, etcétera, o especializaciones para que trabajen mejor en un área que en otra. Entonces, todo esto esos errores que empezamos a encontrar son los que generan estos nuevos cambios, tanto en arquitectura como en entrenamiento. Por eso es que vimos que todas las arquitecturas que hemos visto, por eso es que hemos brincando de una a otra, porque entonces empezamos a encontrar limitantes, empezamos a encontrar sus límites y empezamos a buscar soluciones para brincarnos y superar esos límites. Ahora lo que me estás hablando es de una nueva arquitectura, la HNet, me imagino con el Dynamic Chunking, que eso es una también sale a raíz de poder contextualizar mejor cuando trabajamos eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Dynamic Chunking? Agarra varios trozos de lo que estamos hablando y los empieza a dinamizar los tokens. Entonces, esto que ya no va a estar tan amarrado, me permite dinamizarlo, me permite hacer cambio, me permite jugar un poquito más, ampliar un poquito más la apertura que tienen estos modelos y sus entrenamientos. Entonces, vamos avanzando conforme vamos descubriendo los límites. Tenemos un límite que es el hardware, que siempre va a estar esa limitante, pero todavía en lo que es software hemos podido avanzar mucho porque estamos optimizando el uso del hardware con cada arquitectura que nace nueva y cada arquitectura responde a una necesidad nueva del mercado. No tenemos un suficiente contexto, no logra entender él toda la oración que le dije o como tú dijiste, vea, es que decía árbol, entonces él asume manzana, pero él no entendió que primo estaba ahí también. Entonces, él tenía que haberle puesto valores a árbol, primo, y entender que el contexto está relacionado a familia o relativos, personas familiares, etc. Entonces, cuando hacemos estos análisis más grandes, empezamos a dinamizar, nos permite contextualizar mejor, entender la oración mejor, y eso mejora cuando estamos hablando con ellos y las respuestas que nos dan. Ok, pareciera entonces que esta selección natural que está detrás de este dinosaurio mutante, digamos, es cómo estos modelos cada vez manejan mejor y en mayor grado, porque es una competencia también, de cuál modelo maneja más el contexto, ¿verdad? Eso es como una competencia con la cual todos ves que dice que Gemini maneja no sé cuántos millones de tokens de un contexto, entonces
Eso es lo que busca esta carrera evolutiva en este momento. En este momento buscamos el contexto, mejorar el contexto. Porque en el momento en que el contexto se mejore, es donde yo voy a estar más cerca del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras memorias, nuestra impronta, que es una etapa en nuestro crecimiento, donde las personas obtienen sus valores, su forma de pensar, su forma de actuar, que está en nosotros, cada persona lo tiene diferente, de acuerdo a lo que haya vivido, y es lo que dicta las acciones que nosotros vamos a tener. Esta impronta todavía no se está viendo ahí, y el manejo del contexto y manejo de memoria todavía no está al nivel que esperaríamos para que pueda competir con el intelecto o el raciocinio de una persona. Entonces, ¿qué es lo que buscan eso? Buscan igualar al ser humano. Ok, Sergio. Y aquí la gran pregunta es, estos animales que tenemos ahora, ¿qué es lo que sigue, verdad? Yo creo que ahora están aprendiendo como a trabajar en manada, ¿verdad? Cuando hablamos de esquemas multiagentes, ¿verdad? Entonces ya no solo el dinosaurio mutante, sino también tenemos como varios animales trabajando en manada muchas veces. Y ¿qué es lo que sigue? Digamos, ¿qué sigue? ¿Qué ves vos? Sé que es como la pregunta del $1.000.000, porque esto va tan rápido y salen cada vez, se habla de superinteligencia y un montón de temas, pero ¿qué ves vos en el horizonte en los próximos 2 años, por ejemplo, con esos animales? Estamos en una lucha por contexto, estamos en una lucha por entender más y poder responder más o manejar más cosas diferentes. La inteligencia artificial tiene un límite, que es, sé hasta dónde he entrenado. Fuera de mi entrenamiento no puedo responder bien, y es donde vienen las alucinaciones. Entonces, ¿a qué vamos ahora? Vamos a pasar de la parte individual al trabajo colaborativo entre agentes. ¿Por qué? Porque dicen que el grupo es la fuerza. Entonces ya ellos se dieron cuenta que tenemos un buen modelo, pero ¿qué pasa si ese modelo lo podemos trabajar con otros? Y que empiecen a interactuar entre ellos, y que empiecen a generar, a innovar, o empiecen a dar soluciones que antes no tenían. Entonces, eso es lo que se está buscando ahora. El conjunto, el grupo, la manada. Buscamos generar la manada, el lobo en su manada, porque ahí son más fuertes. Entonces pasamos del dinosaurio mutante a algo más pequeñito, por ser lobos, pero que trabajan en manada. Estamos moviéndonos ya a la manada, donde cada individuo va a tener su fortaleza y juntos van a crear un poder mayor. Que hay que tener cuidado con la manada, que tenga un líder y que pueda guiar a los demás. Porque puede que se nos pierda la manada si el líder no está correcto, o están saliendo líderes a cada rato dentro del mismo grupo y empezamos a tener problemas. Entonces, al igual que la naturaleza ha enseñado a trabajar en manada y a sacarle el mayor provecho al grupo, nuestras inteligencias artificiales están empezando en ese proceso de evolución. Perfecto, Sergio. Y no queda más que agradecerte todo este tiempo de todo un viaje, ¿verdad? Hasta como paleontólogo digital, desde el fósil de las redes recurrentes hasta lo que tenemos ahora de la manada multiagente de lobos, por así decirlo. Y no sé si quisieras regalarnos tal vez unas palabritas finales sobre este tema. Digamos, ¿qué ves vos? Hay mucha gente que está preocupada, ¿verdad? De que dice, bueno, si esto sigue sin ningún control, probablemente pueda significar hasta el fin de la humanidad. Hasta se ha llegado a decir. Y lo han dicho gente que tiene o sea, que tiene mucho peso. Por ejemplo, hace poco escuché a Hinton, que es el padrino de la CIA, y estaba abogando, por ejemplo, que las armas se le prohibiera, por ejemplo, tener IA, ¿verdad? Pero ¿cómo ves vos en general? Tal vez como unas palabras de cierre como para... Aquí me voy a referir al artículo de Microsoft que me compartieron la semana pasada, donde dicen ellos que las nuevas tecnologías deben nacer para ayudar a la humanidad, para potenciar, mejorar y ayudar al ser humano, no para reemplazarlo. Hay cosas que la inteligencia artificial nos potencia, nos ayuda, nos mejora, pero hay otras que deben quedar siempre en control del ser humano. Estamos tratando que la inteligencia artificial ahora tenga contexto,
Y eso es buenísimo, nos ayuda a poder trabajar mejor, a interpretar y a desarrollar mejor. Pero entonces tenemos los valores, tenemos la ética, tenemos todo eso que nos hace a nosotros los humanos pensar las cosas, el bien o el mal, definirlo, etcétera, que todavía no lo tiene la inteligencia artificial. Que eso todavía lo maneja el ser humano. Entonces, muchas decisiones que se deben de tomar, como lo dijiste, por ejemplo, se está usando mucho ahora en la guerra cibernética, se está usando mucho ahora en la guerra real, en estos drones que estamos viendo por todo lado, pero hay decisiones que todavía necesitan tener ética, necesitan tener responsabilidad y que deben permanecer siempre atadas al ser humano al momento, porque el humano es el que puede decidir, esperemos, de una forma correcta. La inteligencia artificial todavía no está en ese nivel de poder adoptar estos otros tipos de valores y este otro tipo de conocimiento. Entonces, es una gran herramienta, es muy buena, va a seguir creciendo, pero necesitamos que ese desarrollo vaya siempre de la mano de la ética, de la responsabilidad y una gobernanza que guíe ese desarrollo. Perfecto, Sergio. No, qué mejor que terminar con esas palabras. Agradecerte este espacio por parte del CIDET, ¿verdad? Y agradecerle a todos los amigos y amigas que han visto este podcast. Como les digo, todo lo que Sergio nos habló de paper los vamos a poner en la descripción del video por si quieren analizar más a fondo el tema. Y no queda más que agradecerles y que nos acompañen en otro episodio de Let's Byte. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Hasta luego.